Entonces en esta noche voy a estar hablando del título El llamado de Dios, cuarta parte. Jueces capítulo 6, hoy sí que vamos a usar la Biblia. Por eso espero tener el suficiente tiempo para poder enseñar esta noche. El llamado de Dios, cuarta parte. El primero, ¿quién fue? El primero fue Jonás. Y vimos que el problema de Jonás era la rebeldía. Jonás había sido llamado por Dios a ser profeta, pero en cierto momento se rebeló porque no quería ir. Vimos el número 2, que era el apóstol Pablo. Y el problema de él era que era un asesino, o sea, no tenía credibilidad cuando se convirtió a Cristo, porque todos pensaban que Pablo lo que era una estrategia para agarrar, porque puede ser una muy buena estrategia. ¿De qué manera? Pablo habrá dicho: yo me convertí a Cristo y puedo predicar. Incluso vamos a reunirnos en tal lugar y toda la iglesia cierren ahí, hoy los vamos a matar. Pues, entonces eso es lo que tenían los cristianos de aquel tiempo. Hubo un tiempo que en el oriente estaba difícil predicar la palabra. Cuentan una anécdota. Y dicen que estaba una iglesia reunida en un subterráneo y estaban predicando la palabra, y llegaron un montón de personas con armas y con pasamontañas, que le llamamos, con gorros. El asunto es que llegan y entonces empezaron ahí a hacerle con las pistolas. Dijeron que si alguien quería renunciar de Cristo, que se saliera. Y sin mentirle, después de estar aquel grupo grande, quedó un poquito. ¿Sabe lo que sucedió después? Dice que los hombres dejaron sus armas y se quitaron el pasamontaña, y de que dijeron: hoy sí vamos a adorar lo que en realidad morimos por Cristo. O sea, solamente fue una estrategia que tenían para ver si en realidad toda la iglesia estaba dispuesta a morir por Cristo. Entonces, que quitaron los pasamontañas y dejaron sus armas, hoy sí lo vamos a quedar los que verdaderamente dicen: vamos a adorar a Cristo, dice que estamos dispuestos a dar su vida por Él. Imagínense que los pase eso aquí. ¿Renunciaría usted? Entonces, en la prueba se mide el guerrero. En la prueba se mide el cristiano en peligro de muerte, de salud, de deudas, de enfermedad. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 14. Vamos a estar hablando hoy de Gedeón. Hablamos de Jonás por su rebeldía, el apóstol Pablo, el problema era que era un asesino. Y de ahí hablamos de Moisés, que el problema de Moisés, ¿cuáles eran las excusas? Les decía yo que Moisés había sido asesino también, pero el problema de él no era que no le iban a creer. El problema de él era las excusas que puso, porque dijo: voy a rogar porque debes de enviar, y lo estaban enviando a él. Entonces Dios quería enviar a Moisés, pero Moisés quería orar, interceder para que enviara a otro. Entonces él dijo que el problema de él era que no podía hablar bien, era tardo del habla, y le dijo: no tienes a tu hermano Aarón que habla bien. O sea, para Dios no hay excusas. Y entonces lo que hacía Moisés era que enviaba el mensaje a Aarón, y Aarón al pueblo de Israel, y sacó a todo el pueblo de Israel sin armas, sino solamente con una vara, que se le denominó la vara de Dios. No la vara de Moisés, la vara de Dios. Jueces capítulo 6, llamamiento de Gedeón. Dios llama aquí a Gedeón. ¿Cuál era el problema de Gedeón? El temor. Tenía temor. Y antes de pasar a los puntos más adelante, le voy a dar anticipadamente algo que Dios me dijo. El Señor me dijo: cuando la gente siembra, o sea, crece y prospera financieramente, si no está bajo la voluntad de Dios, los madianitas le van a comer la cosecha. Así me dijo. O sea, si usted prospera mucho, pero se ha apartado de la voluntad de Dios, le voy a decir algo: usted puede meter al banco mucho dinero, y eso me explicaba el Señor. Incluso podemos dejar de servir a Dios y podemos apartarnos y meter en el banco mucho dinero, o levantar un negocio y prosperar materialmente, pero espiritualmente podemos estar muertos. Y el Señor me decía, me ponía un ejemplo sencillo.
Muchas veces podemos acumular dinero en los bancos, pero nos viene una enfermedad y nos saca la mitad de lo que hemos guardado. Nos saca la mitad de lo que hemos guardado. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca saquear nuestras finanzas. Si nosotros, haciendo la voluntad de Dios, somos atacados financieramente, imagínense sin hacer la voluntad de Dios. El narcotráfico crece rápidamente en todas las áreas, pero su alma está comprada. Su alma tarde o temprano, si Cristo no interviene en una persona de esas, su alma va para el infierno, está expuesto a que su familia muera o a que la persona muera. Entonces toda prosperidad en la voluntad de Dios es un éxito, pero toda prosperidad fuera de la voluntad de Dios es una perdición. Es una perdición. Entonces vamos a leer Jueces 6, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel, oigamos bien, de inicio, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y por eso, oigamos bien, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, para que no se preocupe de su prueba, mire, por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Oiga lo que sea, ahí va Gedeón también. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel oímos bien, había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían, oigamos bien, los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían en sus tiendas en grande multitud, como langostas, eran muchos. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, ahí donde la gente clama. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, oigamos bien la palabra que les envió Jehová: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice aquí: pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Por eso le digo, Dios siempre llama a personas ocupadas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba sacudiendo trigo para sacar grano. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, oigamos bien, qué pregunta, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y por qué les vino? Versículo 1, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Versículo 10, no obedecieron la voz de Jehová. Y hoy Gedeón le dice: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Si estuviera con nosotros, no nos hubiera sobrevenido todas estas cosas. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice. Lo mismo que le pasó a Moisés, le estaba diciendo que yo soy, te he enviado, yo soy, te va a enviar, yo soy, hará milagros. Entonces lo que le estaba dando a entender es que no importa el enviado, sino quién lo envía. No importa quiénes seamos nosotros, sino quién
nos ha llamado? ¿Quién nos ha enviado? Nosotros no tenemos poder, pero el que nos envía nos da derecho y poder legal para operar en su nombre. O sea, en el nombre de Jesús nosotros tenemos poder para liberar, para restaurar, para aconsejar, para restituir y para devolver todo lo que el enemigo quiera robar. Pero en primer lugar, el Señor tiene que confrontar a una persona para que cambie actitudes. A Gedeón lo tuvo que sacar del espíritu de temor, porque el pueblo de Israel había entrado en un temor porque sembraban porque tenían que comer, pero con el temor de que después de la siembra estuvieran expuestos a que les robaran el trigo, a que les robaran la cebada, a que les robaran las ovejas, a que les robaran el ganado. Yo creo que hasta los partos de las vacas, yo creo que dices, a ver si estoy sembrando, estoy parteando para los madianitas. Entonces todo lo que las personas sembraban y cosechaban era necesario que se les escondieran en cuevas, porque si no, no comían, si no, eran devastados porque eran como langostas el pueblo de Israel. Escuche, Dios siempre llama a un hombre, a una mujer en tiempos duros y difíciles para que se anime. Dios siempre llama a un hombre, a una mujer en tiempos duros y difíciles. Entre más peor esté nuestra ciudad, Dios llamará hombres y mujeres que estén dispuestos a levantarse contra su familia, contra los ataques del enemigo, porque su familia necesita restauración, necesita liberación, su ciudad. Entonces el diablo se va a levantar en contra de todo lo que le pertenece a usted. Y en primer lugar, su familia es su tierra, su nación es su tierra, su ciudad es su tierra. Por eso le digo, nunca maldiga en el lugar donde se para. Nunca maldiga el lugar donde se crió, nunca maldiga el lugar donde nació. Si Dios hubiera querido que usted hubiera nacido en otro país, ahí nace. Si Dios hubiera querido que naciéramos en Israel, nacemos israelitas, pero Dios quiso que naciéramos en Honduras. Le dijeron una vez a un joven, es que si usted hubiera sido gringo, como decimos nosotros aquí, si usted hubiera sido norteamericano, hubiera salido más guapo. Y si Dios lo quería así como nació, en cualquier país hubiera salido igual. Porque las características las decidió Dios, no nosotros. En tiempos duros y difíciles, para una nación, para un lugar o para cualquier lugar. Escuche, el propósito del llamado es cumplir la voluntad de Dios para un lugar específico. Ese es el propósito de nuestro llamado, hacer la voluntad de Dios, porque Jesús nunca vino a hacer su voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del que lo envió en un lugar específico, Israel. Pero a través de Cristo había una promesa que Dios le había dado a Abraham, que la descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y por la fe de Abraham, por la muerte de Jesús, hoy todos nosotros recibimos bendición. O sea, alguien tiene que pagar el precio. El precio que paguemos hoy va a ser la bendición de las generaciones futuras. Le decía el hermano Jesús anteriormente que mientras yo preparo material, los otros pastores solo me van a pedir y yo se los voy a enviar con facilidad, pero estudienlo. No vayan ahí medio dormitados a dar la clase sin estudiar, solo porque el material ya esté hecho. Cada material que yo hago, hoy imparto, lo estudio, lo reviso y lo imparto. Entonces, el precio que pagamos hoy, o sea, los hijos deben hacer cosas mayores que las que sus padres hicieron, pero hay un fracaso en las naciones. Sus padres se sacrificaron para tener su solar, su terreno. Sus padres se sacrificaron para tener una casa. Después de que anduvieron alquilando, sus hijos quedan en casa, pero vienen unos zánganos que vienen y la venden, en vez de tener otra casa u otro solar. Eso sucede, las venden. Entonces, usted haga todo lo que esté a su alcance. Siempre busque prosperar espiritual y materialmente, que no es pecado. Pecado es para qué voy a querer esas cosas. Les he dicho que si usted tiene una casa, el día de mañana no ande diciendo, no, yo no quiero cristianos aquí en esta casa. Hay gente que después de pedir oración por una casa, de pedir un carro, mira, a mí no me anden molestando que ande llevando gente a la iglesia.
Sin para la gasolina dan. Y después dije, yo quiero un carro para la obra, pero para las obras de la carne de él. Entonces, todo lo que nosotros nos propongamos que sea para bendecir el reino de Dios, que sea para que ayudemos en el reino de Dios. Todo lo que Dios nos da, nosotros debemos ponerlo a disposición del reino de Dios. Dones, talentos o lo que hagamos, nos sirve. Entonces, escuche, cuando Dios llama, provee, respalda, guía y protege. 4 cosas. Cuando Dios llama, provee. O sea, si Dios nos manda a hacer algo, Él tiene que enviar la provisión. Puede ser a través de cristianos o a través de personas que no conocen ni a Cristo. Cuando Dios llama, provee. O sea, si Dios lo mandó a hacer algo, Dios le va a dar la provisión. Dios da la visión, entonces que Él también dé la provisión. Número 2, Dios respalda la obra. ¿Con qué? Con sanidades, con liberaciones, con milagros, con palabras proféticas, con confirmaciones. Eso es lo que Dios hace, guía, o sea, Dios dirige al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, lo guió, y lo más importante de todo es la guianza, porque de nada sirve que usted tenga provisión y que tenga respaldo sin guía, porque yo puedo estar respaldado por Dios. Israel fue respaldado por Dios 40 años, pero el propósito de Dios no era 40 años de respaldo, sino ingresarlo a la tierra prometida. Por sus actitudes hicieron que el pueblo anduviera en círculo alrededor de todo el desierto. Tenían respaldo, tenían provisión, tenían guianza, pero era necesario un sometimiento, columna de fuego y columna de nube, pero era necesario un sometimiento para que Dios avanzara. Y el último, protege. Dios provee, Dios respalda, Dios guía y Dios protege. Ninguna arma forjada contra un hijo de Dios prospera. Se podrán levantar 1000 a tu contra, pero 10,000 caerán a su lado. Nadie va a tocar un hijo de Dios, y si lo toca es porque Dios quiere enseñarle algo. Les decía que me han puesto pistolas en la cabeza, pero una cosa es que le saquen un susto y otra cosa es que lo maten. Pero ahí donde se conoce el cristiano, cuando diga, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo diría usted con una pistola en la cabeza. A que del púlpito es fácil decirlo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero que tenga una pistola en la cabeza, ahí se ve si es cierto. Ahí se ve si es cierto. Pero si sufrimos por causa de Satanás, ¿por qué no vamos a sufrir persecución por causa de Jehová? ¿Por qué no vamos a sufrir por causa de Dios? Si hay gente que le echó unos carrerones después de venir de las discotecas, si hay gente que aceleró su carro saliendo huyendo porque le salió una banda armada ahí después de venir de centros de prostitución, de discotecas, de lugares, porque la gente cuando hay una vigilia que es muy tarde, todavía está peligroso, pero cuando se descarrean se van a meter a la disco y no dicen que es muy peligroso. Ahí sí hay peligro porque ya está sin cobertura, solo está con la misericordia, que es diferente. Lo que Dios hizo en Gedeón es darle confianza, porque Gedeón y el pueblo de Israel tenían temor, o sea, donde hay temor no hay confianza. Número 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es la primera causa porque el temor vino. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso aparece en el versículo 1. Ellos hicieron maldad. Cuando hay maldad después se viene el temor. ¿Qué es lo que sucede después de que la gente peca? Le da miedo, porque después viene la confesión y tarde o temprano hay que tener que confesar, después le da miedo. ¿Qué me da miedo? En cualquier área le va a dar miedo. Pero si la gente actúa mal, entonces Jehová se aparta, los entrega en manos de los verdugos, de madianitas. Escuche, a causa del pecado, Dios los entregó por 7 años a los madianitas. Y si en esos 7 años no reflexionaban, entonces les iba a ir peor, les iba, si es posible, a aumentar más años. Entonces 7 años, ¿cuánto tiempo tiene su prueba? ¿Cuánto tiempo está siendo procesado? Usted sabe que Dios lo está moldeando, lo está perfeccionando, o hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y por esa causa Dios, usted abrió una puerta abierta y Dios le dio órdenes a las tinieblas. Le voy a decir algo.
Cuando hay puertas abiertas, el diablo tiene toda la autoridad de decirle a Dios, mira, hay una puerta abierta. Entonces Dios, lo único que tiene que quedarse callado. Y el cristiano debe reflexionar y Dios dirigirlo. A causa del pecado, Dios se apartó de ellos. Y sobrevino temor. ¿Y salieron qué? Huyendo. O sea, el pecado hizo que ellos huyeran. Versículo 2, lea el versículo 2. Jueces 6:2. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. ¿Qué era una cueva? Sí. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, ellos dejaron sus casas, dejaron su región y se fueron a las montañas donde no les iban a quitar lo que les pertenecían. O sea, andaban huyendo. ¿Pero por qué? Por la maldad que había en su corazón. Ahora, ¿qué significa la palabra temor? Ellos tenían temor de los madianitas porque ellos podían haber pensado, a mí siempre que leo la Biblia me gusta usar la imaginación, o sea, más allá hay cosas que no están en la Biblia, pero se puede usar la lógica. Ellos tal vez han de haber dicho, nosotros estamos cosechando, estamos sembrando, nos cuesta nuestro ganado, nuestras ovejas, ellos vienen y nos torturan, nos golpean y nos roban las cosas. Pero ¿qué es algún pensamiento de uno sobre ellos? Dice, y cuando no tengamos nada, ¿qué van a hacer? Nos pueden hasta matar, porque no tenemos nada. Porque si los madianitas no iban a otro lado y sabían que los hijos de Israel, más que ya estaba asignado de parte de Dios que podían estar subyugados, entonces ellos ya sabían dónde había comida, dónde la gente trabajaba y solo era recibir algo que ellos no habían sembrado. Entonces la palabra temor significa miedo, sentimiento de inquietud y de incertidumbre. Eso significa miedo, sentimiento de inquietud y de incertidumbre. O sea, cuando alguien tiene temor, obviamente tiene miedo, pero sus sentimientos de inquietud. Si hay gente que está acostada y solo escucha un cohete ahí, solo escucha pólvora, queman, un tiro, yo creo que es temor, miedo, inseguridad. Y tal vez un cohete, pólvora que están quemando, a saber a quién mataron ahí. Bien con un miedo que no duermen bien. Sentimiento de inquietud y de incertidumbre, o sea, de inseguridad. La gente no está segura. Y el pueblo de Israel no tenía protección. El pueblo de Israel estaba en las cuevas y estaba inseguro, porque en cualquier momento los madianitas llegaban y les robaban todo. La desobediencia es una puerta abierta al enemigo, por eso debemos obedecer. La desobediencia es una puerta abierta al enemigo y la desobediencia trae inseguridad, temor e incertidumbre. O sea, el temor inicia por una desobediencia. Que cuando usted se va para algún lugar sin permiso, ya sea el trabajo, la casa, en cualquier lado se va, usted después ¿con qué llega? ¿Con valentía? No, va con miedo. Pregúntenle a Junior. Pregúntenle a Junior. Usted va con miedo. ¿Por qué? Porque todo acto de desobediencia, después cuando se analiza, produce miedo, produce temor. Entonces, de incertidumbre, de inseguridad, y tarde o temprano tenemos que enfrentar las cosas. Punto 2. Número 1, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Punto número 2, el pueblo de Israel empobrecía. Oiga lo que lo llevó el temor y la desobediencia. Empobrecía. Versículo 3. Jueces 6:3 al 7. El pueblo de Israel empobrece. Todo pecado va a hacer que la persona empobrezca. Y el pecado que trae finanzas, el pecado que trae prosperidad, tarde o temprano va a decaer, si no es su vida o lo que usted ha edificado. Muchas personas prosperaron en el narcotráfico, pero vinieron, los investigaron y les incautaron todo lo que les había costado. Muchos están en la cárcel, otros tuvieron que asesinar a su familia, otros ellos murieron y no disfrutaron nada. Entonces tarde o temprano va a decaer cualquier prosperidad que no venga de parte del Señor. Jueces 6:3. El pueblo de Israel empobrecía.
Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Había guerra. Y acampando contra ellos destruían los frutos. Oiga muy bien, no se los robaban, también destruían por pura gana. Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejando que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué clamaron? Clamaron a causa de los madianitas, de la opresión que había. Entonces el pueblo de Israel vino a caer en empobrecimiento porque hicieron los malos delante de los ojos de Jehová. Cuando sembramos en desobediencia, cosechamos para otro, me dijo el Señor. Oigan muy bien. Cuando sembramos en desobediencia, cosechamos para otro. El pueblo de Israel sembró, pero su desobediencia que había estado en su corazón contra Jehová hizo que ellos sembraran, que recibieran para otros. ¿Cuántas veces en desobediencia, en resentimiento, la gente puede guardar, pero solo guarda dinero para tratamientos, artritis, diabetes o cualquier tipo de enfermedad que son originarias a causa del resentimiento, la falta de perdón? O sea, cuando una persona no perdona a otro, está en desobediencia, es una puerta abierta, y al no estar en desobediencia va a empobrecer salud, finanzas o cualquier cosa. Entonces muchas veces el dinero solo son para tratamientos carísimos. La gente trabaja y trabaja, nunca prospera, cada vez empeora la situación por causa de la desobediencia. Escuche, de nada sirve que usted prospere si la cosecha la disfruta su enemigo. Y no le estoy hablando de carne y sangre aquí. Pero de nada sirve que usted prospere, de nada sirve que usted gane mucho dinero si todas las bendiciones las disfruta el médico. No digo que el médico es su enemigo sería la enfermedad. Pero obviamente él está trabajando porque de eso trabaja el médico. ¿De qué sirve que usted gane dinero si su hijo se mete a grandes líos y después le toca pagar una gran cantidad para sacarlo de la cárcel? Toca pagar 80,000, 100,000, 120,000 lempiras para sacar a su familiar, a su hijo o cualquier persona de la cárcel. Le está robando Madián. ¿De qué sirve que usted ahorre, guarde dinero, si a la hora se le enferma un hijo, se le sana, se le enferma el otro, se le sana y se le enferma a otro, se le enferma la mujer o se le enferma el marido? Fuga, Madián. Madianitas pueden operar de muchas maneras. Todo dinero y prosperidad que lo aparte usted de la voluntad de Dios, tarde o temprano será su ruina. Será su ruina. A muchos el dinero los ha levantado, pero cuando no ha venido de parte de Dios, ahí empieza su ruina, ahí empieza su caída. Y el dinero que nosotros manejemos, sea para alimentos, sea para vestuario, sea para la familia, sea para los hijos, pero ahí se incluye el reino de Dios. Ahí se incluye la casa de Dios. Ahí se incluye hacer la voluntad de Dios. Entonces el pueblo de Israel llegó a una extrema pobreza, que todo su esfuerzo vino para los madianitas. Incluso ni se gozaban del fruto porque los madianitas no llevaban ellos a traer los sacos de trigo, sino que allá arrasaban con todo, iban con los camellos, iban con todas las tiendas. Incluso imagínense los camellos comiéndose el fruto, imagínense esos caballos, todo lo que ellos tenían comiéndose el fruto de la tierra que ellos tenían, y ellos pisoteaban, pasaban con todas las veces ahí pisoteando la cosecha de los israelitas. O sea, destruían todo. La Biblia no lo dice, pero si ellos hubieran tenido casas o champas así, chozas, le hubieran metido fuego también y hacer otra. Pero como ellos vivían en cuevas, no podían quemarlos. Vivían en lugares fortificados, no podían quemarlos. Pero si ellos hubieran quedado en un lugar
con alguna champa, una choza o de palmas o algo, se las queman. Tal vez usted ha visto películas que hay indios o personas que van y les atacan su tribu y todo, eso es lo que hacen. Los maltratan, les roban el botín, comida, joyas y todo. Les queman sus hogares y se van. Y después aquellos se van alegres. Entonces siempre gana el más fuerte. Pero la Biblia dice que hay uno más fuerte. Pero cuando nos conectamos del más fuerte, nosotros perdemos. Y el pueblo de Israel se desconectó del Dios fuerte. Entonces por eso se hicieron débiles. Por eso el Señor dijo, diga el débil, fuerte soy, pero cuando Él es nuestra fortaleza. Punto 3. Escuche, a causa del clamor, Dios envía un profeta. A causa del clamor, Dios envía un profeta. Versículo 7. A causa del clamor, Dios envía un profeta. Y el profeta obviamente llevaba palabra de parte de Dios. Y dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta. Entonces nosotros, si queremos salir de muchas adversidades, debemos de clamar a Dios. Ya sea que Dios nos envíe un profeta o ya sea que Dios nos hable a nosotros. Estos clamaron y todavía no sabían Jeremías 33:3. Yo creo que Jeremías no había nacido. Y ellos clamaron y dice que les fue enviado un varón profeta. ¿Pero para qué? Para enseñarles cosas grandes y ocultas que ellos no sabían. Pero lo que el profeta llevó era un mensaje recordado de cómo lo había sacado de Egipto. Por eso Dios muchas veces recuerda el pasado. Porque lo que le está a entender al pueblo de Israel y esta hora a nosotros es que si Dios lo libró de la muerte, si Dios lo libró de la deuda, si Dios lo libró de la enfermedad en el pasado, también lo puede hacer hoy. Y Dios les enseñó cómo lo había sacado de Egipto para decirles, si yo lo saqué de Egipto, yo también lo puedo librar de manos de los madianitas. Gracias a Dios nunca le digo, no le digo ahí, pero es que Moisés era otro rollo, como vimos aquí. Y así como nosotros. Moisés sí, porque Moisés te creía y yo no tengo fe. Gracias a Dios nos salió alguien diciendo así. Creo que a Dios le da ganas de pegarle en la cabeza, ¿va? No te envío yo. Entonces, a causa del clamor es enviada la palabra profética. O sea, si queremos que la revelación venga, nosotros clamemos, oremos, pidamos el favor y la guianza de Dios. Dios no hará nada, dice la palabra, sin antes enviar su palabra por un profeta. O sea, Dios no hará nada. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor si antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios tiene que buscar a alguien en quien depositar un mensaje. Ese que tiene el mensaje lo lleva y la gente debe poner por obra el mensaje de Dios. Pero aquí vemos algo extraordinario. Dios lo quiere usar a usted. Dios lo quiere usar a usted. Tal vez usted ha leído este pasaje muchas veces, pero aquí dice que fue y envió un varón profeta. Pero ¿por qué ese profeta no lo mandó a liberar? Nunca se ha preguntado eso usted, ¿verdad? Porque el llamado era para Gedeón. E incluso ese profeta se puede ver movido más alto que Gedeón. Pero Dios quería que Gedeón liberara al pueblo, no ese profeta. Y ese profeta solo fue dar la dirección. Ese profeta solo fue recordarles palabras. Y les llevó el origen de las maldiciones que cayeron sobre ellos por 7 años. La raíz del mal que ha venido sobre ustedes ha sido porque desobedecieron la voz de Jehová. El Señor los sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, pero se han apartado de Jehová y desobedecieron su voz. Por esta causa, Madián está contra nosotros. Que Dios envió la palabra por el varón profeta y llamó a Gedeón. Llamó a Gedeón para librarlo. Entonces necesitamos la voz profética. Entonces los profetas son necesarios en todo tiempo. Escuche, los profetas son necesarios en todo tiempo, pero se necesitan más para los tiempos difíciles. Necesitamos profetas que nos ayuden a administrar nuestra economía.
Necesitamos profetas que nos ayuden a administrar las riquezas. Necesitamos profetas que nos ayuden a administrar los momentos de pobreza o de deuda, que nos den una dirección. ¿Por qué razones ha estado sobreviniendo esto? José era un tipo de varón profético, un profeta de Dios. Y a Faraón le dijo, vienen 7 años de abundancia y vienen 7 años de escasez. Los años de abundancia diezma la parte de las cosechas y guárdalas en graneros para los tiempos de escasez. Entonces vemos que necesitamos profetas en la abundancia y necesitamos profetas en la escasez. Y le dijo, envía a un hombre así como yo. Le dijo, busca varones sabios, busca a alguien prudente e inteligente para que te aconseje. Y el Faraón le dijo, ¿quién más voy a buscar que a ti? Entonces necesitamos los profetas son necesarios en todo tiempo, pero el profeta debe ser temeroso de Dios, debe estar conectado con Dios, debe de leer mucho la Biblia. Profetas que solo quieren revelación y revelación y nunca los miro con la Biblia abierta. Y digo, ¿qué profetizan estos varones? La mejor profecía es la Biblia. De eso, toda profecía yo puedo juzgarla. Mis parámetros deben estar en la palabra escrita. El profeta le recuerda las promesas, alinea al pueblo a volver a la voluntad de Dios, y eso es lo profético. Alinear al pueblo, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel empobrecía, escuche, por no haber obedecido a la voz de Dios. Y el Señor me decía esta cosa, hay mucha diferencia entre escuchar y obedecer. Ellos escucharon la voz de Dios, pero no la obedecieron. ¿Cuántos pueblos están escuchando la voz de Dios a nivel nacional e internacional? ¿Cuántas personas me escuchan el mensaje de Dios? Pero hay una diferencia entre que lo escuche, otra cosa es que lo obedezca. Entonces, para Dios vale más la obediencia. Para Dios vale más que nosotros obedezcamos su palabra, obedezcamos su mensaje, obedezcamos lo que el Espíritu del Señor nos dice. Y eso es lo que Dios quiere, obediencia más que sacrificio, hacer su voluntad más que la nuestra, seguir adelante sin desmayar, seguir adelante sin mirar hacia atrás. Y eso es lo que nosotros debemos entender, de que necesitamos la revelación fresca hoy, necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios llame a hombres, pero con revelación, con poder del Espíritu Santo, pero temerosos de hacer la voluntad de Dios, temerosos de que el pueblo, cuando se desalinea el propósito de Dios. Pero ¿por qué Dios no envía abundante revelación hoy? Porque el pueblo es indiferente. O sea, cuando hablo del pueblo, no me hablo del pueblo general, sino del pueblo que Dios llama. Cuando usted es indiferente a la necesidad de Honduras, Dios jamás le va a revelar qué quiere hacer con Honduras. Cuando usted es indiferente a la necesidad de su barrio, jamás le va a revelar cuál, le va a revelar cositas por encima. Pero a veces digo, ¿por qué a tales personas Dios le revela más que esto y el otro? Pero como le digo, para que usted quiera saber lo que Dios quiere hacer en Honduras, tiene que ponerse Honduras en el corazón. Si no está en su corazón, su país, si lo está maldiciendo, es muy difícil que Dios le hable. Si usted no quiere ni su barrio, es mucho peor. Entonces Dios le va a hablar de acuerdo al amor que tenga para alguien o para algo. Eso es lo que Dios quiere, que amemos nuestra nación, que amemos nuestra familia, que nos rindamos a hacer la voluntad de Dios y que escuchemos la voz profética. Pero por eso le digo, ore, pídale a Dios discernimiento, porque no toda voz profética viene de Dios. Siempre toda voz profética debe de alinearlo a los propósitos de Dios. La voz profética nunca viene para sacarlo de una iglesia, para ponerlo en contienda en su familia, sino para alinearlo a su voluntad. Nunca escucha el consejo de una gente seca, sin vida espiritual, sin congregarse. Busque gente temerosa de Dios, gente que ora. Punto número 4, avanzo por el tiempo. Dios llama a Gedeón. Dios llama a Gedeón. Podemos ver todo el proceso de este pasaje.
Número uno, hubo maldad en el corazón de los israelitas y se apartaron de Dios. Todo corazón lleno de maldad está lejos de Dios. Y a causa de la maldad vino temor sobre ellos. Y el temor le daba inseguridad e incertidumbre, pero más que todo eso, el pueblo de Israel empezó a decaer, empezó a empobrecer. Pero ¿qué es la gente que se aparta de Dios y dice, no, yo hoy me estoy levantando más financieramente? Si aún José dijo que eran 7 años de prosperidad y 7 años de escasez, hay momentos de escasez que se pueden presentar, pero ahora, ¿de quién me estoy sosteniendo? Cuando estamos prosperando financieramente nos podemos sostener del dinero, no nos falta nada, tenemos salud, pero cuando ya no tenemos de dónde agarrar, que Dios nos procese, que Dios dice, tu Dios hoy es mamón, tu Dios hoy es el dinero, viene una temporada de escasez, ¿de dónde se va a agarrar? La única manera donde nos podemos sostener nosotros es de Jesús, de Cristo. No hay algo que podamos agarrarnos, sostenernos. Versículo 11, 14. Jueces 6, 11, 14. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ófora, la cual era de Joás Abieresita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero en este caso Gedeón solo era esforzado porque trabajaba. La valentía le decía a Dios porque eso era lo que él iba a poner en él. Y Gedeón le respondió, Señor mío, Jehová está con nosotros. Sí, Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No, te envío yo, o sea, te estoy enviando yo. Ten seguridad, yo te traeré respaldo, te traeré confianza. Entonces el Señor me dijo estas cosas. Dios llamó valiente a Gedeón con el propósito de cambiar su mentalidad. O sea, cuando Dios le dice algo, lo primero que quiere cambiar es su mentalidad. Jesús cambió la mentalidad de sus 12 discípulos. Y en el Antiguo Testamento el Señor le dijo, diga al débil fuerte soy, cambio de mentalidad. Diga el pobre rico soy, cambio de mentalidad. El enfermo sano soy, cambio de mentalidad. O sea, cambio significa la inversa de lo que usted está pensando o de lo que usted cree de usted. Entonces era necesario que Dios le cambiara la mentalidad a Gedeón. Al pueblo de Israel era necesario que le cambiaran la mentalidad de ser esclavos a ser conquistadores. Si iban con la mentalidad de esclavos a Canaán, iban a ir a fracasar. Porque iban a ir, mire, quiero que nos den entrada ahí, me dejen pasar el río y vamos a trabajar para ustedes. Y ellos estaban acostumbrados, 400 años trabajando como esclavos. Mucha gente murió siendo esclavos, pero la gente estaba acostumbrada a la esclavitud. Entonces ellos tenían que tener una mentalidad de conquista, una mentalidad de guerra, de poseer. Y por eso los viejos murieron y los jóvenes tuvieron que conquistar esa tierra. Mentalidad de conquista. Y Gedeón tenía temor. Si todo el pueblo tenía miedo. Entonces Dios quiso cambiar la mentalidad de Gedeón, de una mentalidad de temor a una mentalidad de valentía. Era necesario que la mentalidad de temor cambiara, porque si la mentalidad de temor no cambiaba, entonces Gedeón moriría junto con el pueblo de Israel. Porque usted puede estar en una batalla. Por eso cuando alguien está en guerra, liberando endemoniados, debe tener toda la certeza que Jehová está con usted. Porque los demonios saben si usted tiene temor. A ver la gente orando, intercediendo, hablando en lenguas, pero por dentro está el miedito, está el miedo. Usted debe tener la seguridad de que usted tiene el poder y la autoridad de Dios. Entonces Gedeón tuvo que ser libre de complejos para cumplir su llamado. Aparte del temor tenía otros complejos, ya le voy a decir cuáles son. Lee el versículo 15. Voy a avanzar lo más que pueda, no hay repetición. Estamos sobre tiempo.
Jueces 6:15, porque hoy vamos a utilizar la Biblia y ahorita donde la vamos a utilizar es a lo que yo voy a llegar ahorita. Jueces 6:15. Después del temor tuvo que quitar unos complejos que tenía Gedeón. Dice el versículo 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, estaba complejado, igual que Saúl. Pero dos cosas tuvo que cambiar el Señor. Número uno, Él dijo que soy pobre. ¿Qué significa ser pobre? No va a decir que no tener nada. Lo que daba a entender Gedeón era que no tenía influencia, porque para derrotar a Madián necesitaba que alguien lo siguiera. No, me hubiese arruinado, que como si no tienen nada. No tienen ni valentía, no tienen nada, y ando viendo igual que nosotros, que esto y el otro. O sea, no tiene influencia. Si hubiera sido alguien de más influencia en Israel, o sea, tiene liderazgo. Eso no tenía liderazgo, no tenía influencia, era la más pobre. Más si le había a alguien peor para que lo siguiera, ¿va? Eso significa no tener influencia, ser pobre en el caso de Gedeón. O sea, no tenía dinero, pero también no tenía influencia. Número dos, dijo: yo soy el menor de mi familia. No era ni primogénito. Si los primogénitos eran los primeros que tenían que ir a la guerra, y los menores eran los que mandaban a hacer los mandados, los que dedicaban a cuidar ovejas, los que no servían para nada, pues, para que me entienda, esos eran los menores. Por eso decía: yo soy pobre y soy el menor. O sea, no soy ni primogénito, todavía no sirvo. Pero para el Señor todo es posible, porque David era el menor y también lo llamó a ser rey. Ahora vamos a ver la acción. Con esto vamos terminando. La acción de Gedeón para cumplir su llamado. La acción de Gedeón para cumplir su llamado. O sea, nadie puede cumplir su llamado sin acción. Y anote eso: nadie puede cumplir su llamado sin acción, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si alguien dice: yo quiero ser un gran líder, yo quiero ser un gran ministro de alabanza, yo quiero ser un gran predicador, actúe, accione. En lo poco son fieles a Dios, en lo mucho serán puestos. Entonces, versículo 16 es un versículo importante. Con eso inicio la acción de Gedeón. En primer lugar, Dios le promete a Gedeón estar con él. Eso es lo primero que Dios hace cuando llama a alguien: promete estar con él. A Moisés le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. A Saulo le dijo: yo te enseñaré lo que es necesario para padecer por mi nombre. Entonces, si alguien le va a enseñar, es porque va a estar con usted. Va a estar con usted. Entonces a Gedeón le dijo, verso 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Número 2, esto lo puede hacer usted también, depende cuál sea su situación. Gedeón pide señales. Todavía le pide señales. Mira, si vas a estar conmigo, te voy a pedir estas señales. ¿Dónde están las señales? Verso 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des ¿el qué? Señal de que tú has hablado conmigo. Entonces el siguiente fue que le pidió señales. Primer señal le pidió, pero ahí le pidió una segunda. Versículo 36, siempre Jueces 6:36, dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano. O sea, segunda señal le está pidiendo. Como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón, o sea, un bultito de lana de oveja en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. O sea, solo de rocío, sin que se mojara toda la tierra, el rocío toda la madrugada. Mas Gedeón dijo a Dios, en esta misma señal le pide otra: no se encienda. Oigamos bien las tratos de Gedeón:
no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora, dice. Otra vez, dice, con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. O sea, lo probé de las dos maneras. ¿A qué más querés? Le haber dicho. Estás pidiendo más todavía. Entonces le pidió señales. Ahora, número 3. Gedeón presenta ofrenda a Dios. ¿Cuántos presentan ofrenda a Dios? Gedeón presenta ofrenda a Dios. Verso 18. Puede ser 6, 18. Dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, le dijo al Señor. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Entonces sacó una ofrenda. Entonces el Señor me decía, los hombres de Dios son hombres de ofrenda. Vemos a este Eliseo que cuando fue llamado, los bueyes los destazó y el arado con eso hizo los bueyes. Entonces presentaron ofrenda. Entonces cuando alguien es muy agarrado con Dios, entonces digo, este hombre tiene que tratar Dios con ellos, porque los primeros en ser desprendidos son aquellos que Dios llama, por eso Dios lo va preparando. Gedeón pide señales. Gedeón presenta ofrenda a Dios. 4. A Gedeón se le fue el temor a los hombres. Eso me dijo Dios. A Gedeón se le fue el temor a los hombres y le sobrevino temor de Dios. O sea, me dijo el Señor, cuando alguien tiene temor mío, no le teme a nada. Así me dijo. Cuando alguien me teme a mí, no le va a temer a nada. Y Jesús lo dijo, no teman al hombre que mate el cuerpo y nada puede hacer. Tengan temor a Dios, porque después de muerto puede enviar su alma al infierno. Entonces cuando tememos a Dios, no le tememos a nada. Verso 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque él creyó que iba a morir por ver a Jehová cara a cara. 5. Jehová pone paz en el corazón de Gedeón. Oigamos bien, Jehová pone paz. ¿Y cuándo vino paz en el corazón de Gedeón? Cuando la guerra estaba más recia, fuerte, cuando había pobreza. ¿Quién va a tener pobreza cuando lo estén robando? ¿Quién va a tener paz cuando lo estén saqueando? ¿Quién va a tener paz cuando no hay dinero? ¿Quién tiene paz que otro venga a robarle todo? Nadie, pero Dios sí la da. Dios da la paz en la escasez. Y entonces el verso 24 es donde encontramos la palabra Jehová Shalom, que significa Dios de paz. Esa paz fue la que le transfirió el Señor a Gedeón y le dio a entender que era un Dios de paz. Pero ¿cómo que Dios de paz si lo mandaba a la guerra? Pero traía paz a su corazón de que iba a ser libre, él y su pueblo. Siguiente, número 6. Gedeón derriba los altares de Baal y Acera. Ya empezó la guerra. Jehová derriba los altares de Baal y Acera. Baal era el dios de todo el pueblo que estaba ahí alrededor. Israel lo había tomado. Versículo 25. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Oigan bien cómo se habían contaminado, que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Las órdenes de Dios. 7. Gedeón toma a otros hombres para cumplir su misión. O sea, cuando Dios llama a alguien, Dios va a poner hombres para que sigan y acompañen esa visión. En este caso llamó a 10. Voy avanzando más por el tiempo. A 10 hombres, versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, pero derribó, o sea, obedeció. Número 8. Dios escoge los hombres para la guerra. Dios escoge los hombres para la guerra. Y Dios me dijo,
aquí es donde el pueblo debe tener mucho cuidado y madurez, porque hay sectores donde no todo el pueblo puede ir y hay otro pueblo que sí. Entonces, Jueces 7, busque Jueces 7. Jueces 7. Versículo 4 al 7. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Para la guerra a veces Dios prueba. Y del que yo te diga, escuche, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. No, yo no vuelvo a esa iglesia. El pastor le dijo a tales hermanos que fueran y a mí no me tomó en cuenta. Pero imagínense lo que dice aquí. Dirección de Dios. Entonces, ya versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas a beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres, oigan muy bien, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a donde, a su casa, a su lugar, váyase. Qué montón de resentidos, pero no resentidos, ahí tienen que tener mucha madurez. Pero Dios les dijo la dirección. ¿Cuál era? Él necesitaba hombres dispuestos para la guerra. Aquellos hombres llevaron su agua hacia su boca, listos por cualquier ataque. Son personas listas, pero los otros no. Los otros de un solo se metieron, hasta los podían ahogar más bien ahí nomás. Entonces, lo que querían eran hombres astutos para la guerra. Entonces ahí con 300 hombres. Ahora vamos a leer el verso 12. 300 hombres, oigan muy bien cuántos eran los madianitas. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. 300 hombres derrotaron a estos hombres. Número 9, solo son 10. Dios dirige a Gedeón por un sueño, o sea, dirección. Versículo 13 al 17. Dios dirige a Gedeón por un sueño. Hay momentos que a usted le toque pelear por su familia, por su negocio, por sus finanzas, y Dios tiene que dirigirlo, ya sea a través de sueños, a través de visiones, a través de un profeta, pero Dios jamás va a dejar un hijo desamparado, sin dirección. Dice el 13: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Jonás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, dice, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, iban de 100 en 100, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Imagínense cuándo va a caber en nuestra mente de que con cántaros y con teas encendidas 300 hombres van a ir a destruir a 500,000, una aproximación.
En nuestra mente es imposible, pero con el poder de Dios todo es posible. Y ahí se cumple la palabra, los vas a derrotar como un solo hombre. Como que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente eran uno solo, a pesar de gran multitud. Y el último, Gedeón derrotó y subyugó a sus enemigos. O sea, Dios le dio victoria. Jueces 8:28, con eso cerramos. Jueces 8:28, y con esto le quiero decir, cuando tiene el temor de Dios, ningún enemigo va a prevalecer en su contra. Ninguna arma se va a levantar en su contra. El temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. Gedeón derrotó y subyugó a sus enemigos porque perdió el temor a los hombres y en su corazón vino el temor de Dios. Entonces Gedeón venció el temor. ¿Cuántos de ustedes han tenido temor? Entonces Jehová hace valiente al temeroso. Jueces 8:28 dice: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Oigan muy bien, 40 años, póngase de pie. 40 años reposó, tuvo descanso el pueblo de Israel, después de 7 años de opresión. Israel estuvo en el desierto 40 años. Gedeón, por su obediencia al llamado, hizo que el pueblo reposara 40 años. Pero fueron oprimidos 7 años a causa de la obediencia. Ahora, con esto cierro. ¿Por qué nos sale mejor que obedezcamos a Dios y teniendo 40 años y más de reposo a tener 7 o más años en desobediencia y que nos roben nuestra siembra, nuestra cosecha? Entonces hoy es necesario que todo temor salga de nosotros. Durante el temor esté sobre usted. A mí me da miedo hablar en público con cosas sencillas. A mí me da miedo que al salir de las reuniones algún día me asalten. A mí me da miedo que algún día mis hijos se pierdan. Hay que orar por ellos para que no se pierdan. Entonces todo síntoma de temor es de cortarlo, de cancelarlo. Si tenemos miedo a la guerra espiritual, es que me da miedo orar por gente endemoniada, por gente enferma. Más va y me enfermo yo. Usted tiene autoridad en Jesús. Tiene autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no debe tenerle temor a nada. Dios le da autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Toda fuerza que se levante en contra de su vida y su familia. Entonces, Jonás tenía problemas con la rebeldía. Dios lo alineó a su propósito. Saulo tenía problemas con su credibilidad, era un asesino, no tenía credibilidad ante el pueblo. Moisés tenía complejos y excusas, no podía hablar bien. Ahora Gedeón era un hombre que tenía miedo porque estaban siendo subyugados por madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Pero Dios le dijo: varón esforzado y valiente, y eso nos está diciendo Dios hoy. Varones esforzados y valientes van a derrotar a todo el que se levante en contra de ustedes como un solo hombre. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo,